Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a este espacio. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy para hablar de algo que me toca el alma, algo que sinceramente creo que resuena con muchos de ustedes. A veces nos encontramos en momentos de la vida donde nuestras prioridades cambian radicalmente, donde el enfoque principal de todo lo que hacemos se desplaza hacia una persona, un ser que depende completamente de nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión muy personal, una que gira en torno a una idea que me ha estado rondando la cabeza últimamente: mi fortuna es para el futuro de mi hijo. Es una frase que suena poderosa, ¿verdad? Y lo es. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Cómo se traduce eso en acciones concretas, en decisiones diarias? De eso vamos a hablar hoy. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan importante, si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de estos vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Imaginen por un momento esa sensación. Tienes en tus brazos a un ser pequeñito que te mira con esos ojos llenos de confianza, esperando todo de ti. De repente el mundo gira de una manera diferente. Las noches de insomnio, las preocupaciones que antes parecían gigantescas, ahora se desdibujan ante la inmensidad de la responsabilidad que sientes. Y es ahí donde entra en juego la idea de la fortuna. Para muchos la fortuna evoca imágenes de grandes sumas de dinero, de mansiones, de coches lujosos. Y sí, esas cosas pueden ser parte de la seguridad financiera, pero cuando hablamos de la fortuna de un hijo, creo que va mucho, mucho más allá. Mi fortuna, en este contexto, no se trata solo de lo que puedo acumular hoy, sino de lo que estoy sembrando para mañana. Es construir cimientos sólidos, no solo materiales, sino también emocionales, educativos y, por supuesto, financieros. Es un legado multifacético que se extiende mucho más allá de lo tangible. Piénsenlo así: cuando un hijo llega, de repente tus objetivos a largo plazo se reconfiguran. Ya no se trata solo de tu propio crecimiento profesional o de tus metas personales, sino de crear un entorno donde él pueda florecer. Y eso implica una planificación consciente. No se trata de dejarle todo hecho, de ser ese padre o esa madre que resuelve todos los problemas sin que el hijo tenga que mover un dedo. No, creo que la verdadera fortuna que podemos legar es la capacidad de que él o ella pueda construir su propio camino, pero con el apoyo y las herramientas necesarias. Es un acto de empoderamiento, no de sobreprotección. Les brindamos el mapa, pero permitimos que ellos elijan la ruta, y les proporcionamos el combustible para llegar a su destino. ¿Y cuáles son esas herramientas? La primera, y quizás la más valiosa, es la educación. Invertir en la educación de un hijo es, sin duda, la inversión más rentable que se puede hacer. No solo me refiero a la educación formal, aunque claro, eso es fundamental. Hablo de fomentar la curiosidad, el amor por el aprendizaje, el pensamiento crítico. Hablo de darle acceso a libros, a experiencias que amplíen su visión del mundo. Hablo de apoyar sus talentos e intereses, sean cuales sean. Porque un hijo bien formado, con una mente abierta y curiosa, tendrá muchas más herramientas para enfrentar los desafíos que la vida le presente. Esto significa matricularlo en buenos colegios, pero también leer con él antes de dormir, visitar museos, viajar y exponerlo a diferentes culturas y perspectivas. Es nutrir su intelecto y su espíritu, preparándolo para un mundo en constante cambio. Luego está la seguridad financiera, por supuesto. Y aquí es donde la palabra fortuna adquiere un matiz más concreto. No se trata de acumular por acumular, sino de ser estratégico. ¿Qué significa eso? Significa pensar en su futuro desde ahora. Significa ahorrar, invertir de manera inteligente. Quizás abrir una cuenta de ahorros para la universidad, o invertir en fondos que puedan crecer a largo plazo. Significa también enseñarle sobre el valor del dinero, sobre la importancia del trabajo, sobre cómo administrar sus propios recursos cuando llegue el momento. La fortuna no se hereda, se aprende a construir. Y nosotros tenemos el privilegio de ser los primeros maestros. Esto implica no solo establecer planes de ahorro e inversión, sino también involucrar a nuestros hijos en conversaciones sobre finanzas personales adaptadas a su edad, para que comprendan desde temprano la importancia de la planificación y la responsabilidad económica. Pero la fortuna, como les decía, no es solo dinero o educación. También es el legado de valores.
¿Qué le estamos enseñando a nuestro hijo sobre la honestidad, la empatía, la resiliencia, la perseverancia? ¿Qué ejemplo estamos dando con nuestras propias acciones? Porque al final del día, lo que más impacta a un hijo es lo que ve, lo que vive. Si le enseñamos a ser una persona íntegra, a tratar a los demás con respeto, a levantarse después de una caída, eso es una fortuna que ningún billete puede comprar. Es un tesoro que llevará consigo para siempre, una brújula moral que le guiará en todas sus decisiones. Esto se traduce en ser un modelo a seguir en nuestro propio comportamiento, en enseñarles a ser compasivos, a perdonar, a ser agradecidos y a contribuir positivamente a la sociedad. A veces me detengo a pensar en las decisiones que tomo hoy. ¿Están alineadas con el futuro que quiero para mi hijo? ¿Estoy sacrificando algo hoy para asegurar algo mejor mañana? No siempre es fácil, ¿verdad? Hay tentaciones, hay momentos en los que nos gustaría darnos un capricho, pero recordamos esa frase, mi fortuna es para el futuro de mi hijo, y eso nos da la perspectiva necesaria. Nos ayuda a priorizar, a tomar decisiones con esa visión a largo plazo. Es un ejercicio constante de reflexión y autodisciplina. Implica evaluar si ese gasto impulsivo realmente nos acerca más a las metas que hemos establecido para la seguridad y el bienestar de nuestro hijo, o si nos aleja de ellas. Y no se trata de vivir en la precariedad o en la escasez. Se trata de encontrar un equilibrio. Se trata de ser responsable. Si tienes la posibilidad de ofrecerle oportunidades, de darle una base sólida, aprovéchala. Pero siempre con la conciencia de que la verdadera fortuna es empoderarlo, no sobreprotegerlo. El equilibrio es clave, disfrutar de la vida y compartirla con nuestros seres queridos es importante, pero sin descuidar las responsabilidades que hemos asumido. Piensen en la libertad que queremos darle a nuestros hijos. Libertad para elegir su camino, libertad para cometer sus propios errores y aprender de ellos, libertad para perseguir sus sueños sin las cadenas de la dependencia financiera. Esa es una fortuna inmensa. Y se construye con planificación, con sacrificio, pero sobre todo con amor y visión de futuro. Esta libertad no se compra, se cultiva a través de las decisiones que tomamos hoy. Ahora sé que para muchos el tema de las finanzas puede ser un poco abrumador. No todos somos expertos en inversiones ni en planificación financiera. Pero lo importante es empezar. Informarse, buscar asesoramiento si es necesario, y dar pequeños pasos consistentes. Abrir esa cuenta de ahorros, empezar a investigar sobre opciones de inversión, hablar con la pareja sobre las metas financieras para el futuro del niño. Cada pequeña acción suma. La información es poder y dar el primer paso, por pequeño que sea, es el más importante. Podemos empezar leyendo libros, asistiendo a webinars o consultando a un asesor financiero de confianza. Además, la vida está llena de imprevistos. Y tener una base financiera sólida nos da una tranquilidad invaluable. Saber que ante una emergencia podemos responder, que no vamos a tener que poner en riesgo el futuro de nuestro hijo por una situación inesperada. Esa seguridad es parte de la fortuna que construimos. Un fondo de emergencia robusto es una red de seguridad que nos permite afrontar los desafíos inesperados con mayor entereza. Y volviendo a los valores, quiero recalcar algo. Enseñarles a nuestros hijos sobre la generosidad, sobre la importancia de compartir, sobre cómo la verdadera riqueza también reside en ayudar a los demás. Porque un hijo que entiende el valor de la comunidad, que tiene un corazón generoso, será un ser humano más completo y feliz. Eso también es parte de nuestra fortuna, el legado de un alma buena. Fomentar la empatía y el altruismo les proporciona una riqueza interior que trasciende lo material. A veces escucho a personas decir que están trabajando duro para dejarle una herencia a sus hijos. Y eso es admirable. Pero yo creo que la mayor herencia no es solo lo material, sino la persona en la que se han convertido gracias a nosotros. La fortaleza, la inteligencia, la bondad, la resiliencia. Esa es la fortuna que realmente perdura. La herencia más valiosa es el carácter y los principios que inculcamos. Por eso la frase «mi fortuna es para el futuro de mi hijo» no es solo una declaración de intenciones, sino un compromiso. Un compromiso de tomar decisiones conscientes hoy, de construir un futuro sólido, de educar con amor y valores, y de empoderar a ese ser que tenemos la suerte de guiar en esta vida. Es un recordatorio constante de que cada esfuerzo, cada sacrificio, cada planificación, tiene un propósito mayor. Es un faro que guía nuestras acciones diarias,
asegurándonos de que estamos construyendo un futuro próspero para la próxima generación. En resumen, amigos, hemos hablado de cómo la llegada de un hijo transforma nuestras prioridades y nos impulsa a pensar en el futuro de una manera más profunda. Hemos explorado la idea de que la fortuna para un hijo va mucho más allá del dinero, abarcando la educación, la formación de valores, la seguridad financiera y sobre todo, el empoderamiento. Hemos enfatizado la importancia de la planificación, de las decisiones conscientes y del ejemplo que damos como padres. Hemos profundizado en la idea de que invertir en la educación, cultivar valores sólidos, asegurar la estabilidad financiera y fomentar la independencia son pilares fundamentales para construir ese futuro deseado. Espero de verdad que esta conversación les haya sido inspiradora y útil. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Cómo interpretan la frase "mi fortuna es para el futuro de mi hijo"? ¿Qué pasos están tomando para construir ese futuro? Dejen sus comentarios abajo, me fascina leerlos y aprender de sus experiencias. Cada perspectiva es valiosa y nos enriquece a todos. Y si les gustó este vídeo y sintieron que aportó algo a su reflexión, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir formando parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.